En mayo de 1985, los geofísicos británicos Joe Farman, Brian Gardiner y John Shanklin publicaron un estudio que demostraba una rápida reducción de la capa de ozono en la Antártida. Los científicos apuntaron a los gases nocivos utilizados como, por ejemplo, refrigerantes en fungicidas, aerosoles o cosméticos como causantes de la destrucción de la capa de ozono. Hoy, 38 años después, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial han constatado que la restauración de la capa de ozono sigue un camino favorable y han puesto fecha a su recuperación en distintas zonas del mundo. Será, si todo marcha como hasta ahora, entre 2040 y 2066. Hoy en Plaza al Día, la exitosa recuperación de la capa de ozono. Saludamos a Rubén del Campo, es meteorólogo y portavoz de AEMET. Señor del Campo, muy buenas. Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Gracias, como siempre, por atendernos. Vamos a empezar por una pregunta muy básica. ¿Qué es exactamente la capa de ozono y, sobre todo, cuál es su importancia para nosotros? Bueno, pues la capa de ozono es, como su propio nombre indica, una capa compuesta por ozono, ¿no? Un compuesto formado por 3 átomos de oxígeno. La mayor concentración de este gas, del ozono, se encuentra en la estratosfera, entre unos 25 y 50 kilómetros de altitud, y su importancia radica en que es un filtro protector, es un escudo frente a la radiación ultravioleta más dañina que nos llega del Sol. Para que sea la capa de ozono, la vida en nuestro planeta es tal y como la conocemos, porque, como digo, aunque es una capa muy finita, que si estuviese en la superficie tan solo ocuparía 3 milímetros de espesor, pues tiene la facultad de librarnos de esa radiación ultravioleta perjudicial. Hablemos también del agujero en esa capa de ozono. ¿Qué sustancias lo creaban? Bueno, el agujero de la capa de ozono es una zona de muy baja concentración de este gas que se empezó a detectar en la Antártida, cuando comienza la primavera en la Antártida, en los años 80 del siglo XX. Y tras estudiarlo se comprobó que los compuestos clorados, los compuestos tales como los clorofluorocarbonos que formaban parte de los aerosoles que se utilizaban en la industria de refrigeración o en productos propelentes como el insecticida, estos compuestos llegaban a la estratosfera y tienen una gran capacidad de destruir el ozono. Una sola molécula de uno de estos compuestos clorados es capaz de destruir unas 100.000 moléculas de ozono. Entonces, esta alta concentración de partículas en el entorno de la estratosfera antártica es lo que producía el agujero de la capa de ozono. ¿Y en qué punto nos encontramos en este momento con ese agujero en la capa de ozono? Bueno, pues a raíz de la firma del Tratado de Montreal, que ya cumple 36 años, si no recuerdo mal, creo que se firmó en el año 1987, limitaba o prohibía, mejor dicho, la producción de este tipo de sustancias destructoras de la capa de ozono. Y poco a poco se inició una lenta recuperación. Ya en los años 90 dejó de hacerse más grande este agujero, ya se, paralizó el aumento del agujero de la capa de ozono, y desde principios del siglo XXI, especialmente en la última década, se ha iniciado una lenta recuperación. Podemos decir que el agujero se está cerrando lentamente, pero dentro de unos 30 o 40 años, si seguimos al ritmo actual de recuperación, ya podríamos dar por cerrado, entre comillas, ese agujero de la capa de ozono en la Antártida. Podemos decir que ese protocolo de Montreal ha favorecido, lógicamente, a que ese agujero no siguiera creciendo, pero ¿qué más se ha hecho para que ocurra esto? Bueno, pues efectivamente el protocolo de Montreal es un caso paradigmático de éxito de cuando los países nos ponemos de acuerdo en eliminar una sustancia dañina para el medio ambiente, bueno, pues que las cosas funcionan lentamente porque ya tiene 36 años y todavía tardaremos otros tantos en volver a la situación inicial, pero lo importante yo creo que es esto, ¿no? Poder tomar medidas a largo plazo que consigan recuperar aspectos ambientales vitales. ¿Qué más se ha hecho aparte de prohibir los productos que reducen la capa de ozono? Pues bueno, utilizar otros nuevos que no la destruyen. Claro, aquí en este caso el protocolo tuvo éxito también, y eso hay que decirlo, porque las alternativas, los nuevos compuestos, no destruyen la capa de ozono y son asequibles de precio, ¿no? Cuando la alternativa es mucho más cara, pues surgen problemas. Porque precisamente esos productos que dañaban, o esas sustancias que dañaban la capa de ozono y que se encuentran comúnmente, por ejemplo, en refrigeradores, en aerosoles y en disolventes, en las últimas décadas esos productos se han ido sustituyendo por otros. Otra parte importante para que el agujero no siga creciendo. Exactamente, esa fue la solución que se propuso, ir sustituyendo en todos estos propelentes, frigoríficos, bueno, eran gases de un uso
muy común. extendido, claro, muy común. Entonces estos gases se fueron sustituyendo por otros, pues que tenían un precio aproximadamente similar, pero que tenían la facultad de no dañar la capa de ozono, pues sustituyendo, y bueno, pues gracias a esa sustitución masiva, el agujero de la capa de ozono se va cerrando. Vamos a hablar la importancia que tiene, por ejemplo, en la salud la capa de ozono. Por ejemplo, ese escudo protector, como es en sí la capa, evita, por ejemplo, enfermedades relacionadas con la vista, cánceres de piel. ¿Qué supone para la salud, para las personas, esa recuperación de la capa de ozono? Bueno, pues es muy beneficioso porque, como comentamos, lo que hace esta capa es filtrar la radiación ultravioleta más dañina. Tenemos procedente del sol, pues distintos tipos de radiación, ¿no?, procedentes de su espectro, y dentro del ultravioleta hay el ultravioleta cercano, el más próximo a la luz visible, que no es tan perjudicial, y el ultravioleta lejano, que bueno, pues ese es muy perjudicial, ese es el que se filtra completamente por el ozono. El hecho de que el agujero vaya cerrándose favorece que esa radiación tan dañina no llegue a la superficie, y por supuesto se protege la salud de las personas, evitando pues cánceres de piel, ¿no?, problemas en los órganos visuales, como pueden ser cataratas y un largo etcétera. También protege a los ecosistemas. Los ecosistemas también son vulnerables a los efectos de la radiación ultravioleta, que pueden provocar, por ejemplo, en los bosques, pues secado prematuro de hojas, ¿no?, sin ir más lejos. La relación entre el problema con la capa de ozono y el cambio climático es compleja, y aunque el estado de la capa de ozono no esté estrechamente vinculado al calentamiento global y a sus efectos en el clima, algunas de las acciones desarrolladas en ese marco, en ese protocolo del que hemos hablado de Montreal, sí podrían haber tenido algún efecto sobre el clima. ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, algo ayudan porque resulta que estos gases que destruían la capa de ozono también eran gases de efecto invernadero. Gases muy potentes, además de efecto invernadero. Lo que ocurre es que su concentración, comparada con el CO2, ¿no?, o con el metano, que son los gases de efecto invernadero antropogénicos más potentes, digamos, a los que mayor concentración están, las concentraciones de estos gases que destruían la capa de ozono era mucho menor, pero no dejaban de ser gases de efecto invernadero. Su eliminación, ¿no?, favorece, por supuesto, sobre todo la recuperación de la capa de ozono, pero ayuda también a que el cambio climático no vaya tan rápido. O sea que en ese sentido podemos decir que es un 2 por 1, ¿no? Arreglamos el grave problema de la capa de ozono y colaboramos a que el problema también del cambio climático no vaya de manera más acelerada. ¿Cree usted que estamos, la sociedad, concienciada con cuidar el medio ambiente y la capa de ozono, que, como decíamos, hace muchos años pues era un tema que estaba encima de la mesa prácticamente día sí día también, y ahora parece que se nos ha olvidado? Claro, yo lo que creo es que no hay que relajarse. Es decir, por ejemplo, nosotros en la Agencia Estatal de Meteorología hacemos un seguimiento, tomamos medidas de la concentración de ozono en toda la capa de la atmósfera desde distintos observatorios repartidos a lo largo y ancho de nuestro país. Y además tenemos un centro de calibración, que es único en el mundo, que está en Izaña, en Tenerife. Son medidas de gran precisión y que hay que seguir haciendo, porque sí, la capa de ozono se está cerrando, pero no se ha cerrado del todo todavía. Es lo que comentaba, estamos como a mitad de camino. Entonces ahí está la cuestión. No hay que relajarse, hay que seguir siendo rigurosos con las prohibiciones de ese tipo de sustancias, y sobre todo ser conscientes, ¿no? Y eso, independientemente de que la capa de ozono se vaya cerrando o no, las personas tenemos que ser conscientes que la exposición al sol, sobre todo en verano y especialmente en las horas centrales del día, es algo peligroso y hay que limitarla, ¿no? Porque realmente, aunque la radiación ultravioleta que nos llega no es la más dañina, una larga exposición acaba teniendo pues repercusiones, no solo las quemaduras habituales, que ya de por sí nos tendrían que hacer evitar el sol, ¿no? Pero es que además la piel tiene memoria a largo plazo y puede redundar pues en enfermedades más graves pasados unos años. ¿Y qué podemos hacer, por último, los ciudadanos de a pie para contribuir a que eso ocurra y vaya mejorando año tras año? Bueno, cuando se empezó a implementar el Tratado de Montreal, yo creo que todos nos acordamos, ¿no? Cuando comprábamos pues algo tan sencillo como un spray, una laca para el pelo, un desodorante, recordamos desodorante, efectivamente, en los envases, pues, muchos ya ponían, ¿no? Yo colaboro con la recuperación de la capa de ozono. ¿Por qué? Pues porque ese producto ya contaba con las nuevas sustancias que no destruyen el ozono. Ahora eso está ya generalizado. Y bueno, lo que podemos hacer ya realmente, pues ya se está haciendo, ¿no? Que es eliminar esas sustancias nocivas. Como ciudadanos, bueno, ser conscientes de que eso está funcionando, de que el Tratado de Montreal es un caso de éxito, de recuperación
de algo nocivo para el medio ambiente, pues vuelve a su ser, digamos, la capa de ozono, y que esto lo podemos hacer extensivo a otro grave problema como es el cambio climático, ¿no? Y ser conscientes de que si las cosas se les piensa poner solución por parte de todos, pues se pueden llegar a arreglar, aunque sea lentamente. Como dice usted, ese protocolo de Montreal fue un éxito. Es más difícil ya ponerse de acuerdo con el cambio climático, aunque cambiemos un poco de tema. Evidentemente tenemos que ser conscientes que la tarea que tenemos por delante con el cambio climático es enorme, es mucho mayor, ¿no? Porque al fin y al cabo el Tratado de Montreal de lo que se trataba era de sustituir unas sustancias por otras que eran relativamente baratas. Pero es que para mitigar el cambio climático, lo que tenemos que hacer es prácticamente darle una vuelta a nuestro modo de vida. Y eso, lo primero, no se hace de la noche al día. Lo segundo, como es normal, pues hay también reticencias por determinados sectores. Y lo tercero, cuesta dinero, claro. Evidentemente, mucho dinero. Y no es tan fácil, Pero bueno, se puede hacer, ¿no? Si hay voluntad política, se puede hacer. Y sobre todo con el cambio climático, lo que sí hay que decir claramente es que podemos mitigar buena parte de esos efectos, pero hay unos efectos que ya no vamos a poder mitigar, que ya están aquí, ¿no? El cambio climático ya está aquí, no tenemos más que ver las olas de calor que tenemos, las danas que dejan más lluvia porque el agua del mar está más caliente, y otra de las tareas imprescindibles como sociedad es la adaptación. Tenemos que saber, nosotros en España, que vivimos en un país más cálido, en las regiones ribereñas con el mar Mediterráneo, tenemos que saber que las noches tórridas, estas en las que no se puede pegar ojo por el calor y el bochorno, van a ser más frecuentes, así que por un lado estará la mitigación, pero por otro no deja de ser importante la adaptación al cambio climático. Pero es mucha mayor tarea, desde luego, que limitar los gases que destruyen la capa de ozono. Rubén del Campo, meteorólogo y portavoz de AEMET, gracias como siempre por atendernos. Un placer, como siempre. Y saludamos también a José Luis García Ortega, es portavoz de energía de Greenpeace. Señor García, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Acabábamos de hablar con el señor del Campo, el portavoz de AEMET, de esa capa de ozono que está en camino de recuperarse completamente en las próximas décadas, según también esa nueva evaluación respaldada por las Naciones Unidas. Pero queríamos hablar también con ustedes de esta cuestión y sobre todo de cómo se está recuperando, pero tardará aún décadas, como decimos. Sí, efectivamente es un proceso muy lento porque la causa que provocó la destrucción del ozono no ha desaparecido. Es decir, se consiguió con mucho esfuerzo la prohibición de los gases que destruyen el ozono, pero ese proceso de prohibición ha sido muy lento, se ha tratado muchos años y todavía se siguen utilizando. Es decir, esos gases siguen todavía circulando y llegando a la atmósfera. Por tanto, el problema no está resuelto del todo y aunque la cosa principal ya se detuvo porque se dejaron de fabricar, pues esa agresión que se ha producido al ozono pues es muy lenta hasta que se vuelva a recuperar el equilibrio original. Se tardará décadas. Se ve condicionada por el proceso de cambio climático, que también hace que esa normalización del ozono sea más difícil. Hablábamos precisamente también con el señor del Campo de ese protocolo de Montreal. ¿Cree usted que es necesario reforzar el cumplimiento de las medidas y acelerar precisamente el calendario de ese protocolo? Claro, ahora estamos en el proceso en lo que se trata de cumplir lo que se ha establecido. Se estableció un calendario de previsión que ha ido incorporando sustancias, pero la industria química no dejó de producir sustancias nuevas, inventadas, que no estaban en el protocolo. Entonces hay que cortar de raíz. Cualquier sustancia que potencialmente pueda ser dañina no pueda ser siquiera llegada a fabricar, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer ahora es el cumplimiento de lo que se ha acordado y además lo antes posible, es decir, que se dejen de poner en circulación gases que pueden ser directa o indirectamente dañinos al ozono. Hay que explicar también que, sobre todo, esas medidas que se toman hoy no tienen un efecto inmediato y que aún estamos, pues, hoy en día pagando las consecuencias de lo que se hizo durante años en el pasado, claro. Efectivamente, estamos pagando las consecuencias de haber cedido a la presión de las multinacionales que fabricaban esos gases artificiales patentados que destruían el ozono y que decían que eran imprescindibles y no se podían
evitar su uso. Se ha demostrado con los hechos que era mentira, ¿no? Pero en ese proceso de discusión se tardó muchísimos años. Y este tipo de situaciones la vemos en cada vez que se discuten grandes problemas ambientales, y aquellos que se benefician de ese negocio, pues se resisten con todo tipo de trucos y amenazas a que se intervenga y se prohíba su actividad. Y lo tenemos ahora mismo con el problema del cambio climático, ¿no? Como las grandes petroleras, que como principales responsables de las emisiones de CO2, pues tratan de poner todo tipo de zancadillas a los acuerdos internacionales que limiten y que reduzcan su uso. Si se mantienen las políticas actuales, se estima que la capa de ozono recupere los valores de 1980, es decir, antes de la conformación del agujero de ozono, aproximadamente en 2066 en la Antártida, en 2045 en el Ártico y en 2040 en el resto del mundo. ¿Por qué en zonas más aisladas, como puede ser la Antártida, es donde más tardará en recuperarse y todo lo contrario, en zonas pobladas hablamos de casi 20 años antes? Bueno, a ver, primero la precisión a ese nivel de años tiene un margen de error muy grande, pero en cualquier caso es aproximada. Pero vamos, la razón es que precisamente porque es sobre la Antártida donde se produjo el gran agujero de ozono, y luego en el Ártico se detectaban también grandes reducciones. ¿Por qué se produce en las zonas polares y especialmente sobre la Antártida? Porque es donde se dan las condiciones físicas donde las reacciones químicas que destruyen el ozono pueden darse con más facilidad. Es decir, estamos ante un fenómeno que es inducido por productos artificiales, una reacción química por productos fabricados por el ser humano industrialmente, que no existen en la naturaleza. Pero para que esa reacción de destrucción que producen el cloro y el bromo de esos gases industriales, para que esa reacción química se dé, hace falta unas condiciones físicas que la favorezcan. Y esas condiciones físicas se dan especialmente sobre la Antártida, porque se producen unas muy bajas temperaturas, más bajas que en otros lugares del planeta, donde esa reacción química es más favorable. ¿Cree usted que se han dejado de utilizar todas las sustancias que contribuyen tanto directa como indirectamente a dañar el ozono, o todavía tenemos excepciones que habría que revisar? No, claro, se están utilizando masivamente. De hecho, lo que hizo la industria química fue, además de resistirse al proceso de prohibición de sus gases, primero pusieron en circulación unos gases sustitutivos que también tenían cloro, aunque menos, y también destruían el ozono, aunque menos, y esos también se prohibieron, pero se han estado utilizando hasta hace bien poco. Pero luego inventaron otros que ya no contenían cloro y por tanto no destruían directamente el ozono, pero tenían un elevadísimo potencial de calentamiento global y por tanto afectaban al cambio climático, que como ya he dicho, indirectamente dificulta la recuperación del ozono. Por tanto, estos gases de la industria química, gases artificiales, siguen estando en circulación. En la mayoría de los aparatos de aire acondicionado, por ejemplo, los llevan. Y por tanto, hay que cortar de raíz que se sigan fabricando, se sigan distribuyendo y utilizando este tipo de gases, porque hay alternativas naturales por los cuales no lo necesitamos. Pongo el ejemplo de los aires acondicionados, pero también en muchos equipos de frío todavía circulan, en espumas. Es decir, que hay que ser mucho más radicales. Es una responsabilidad de los poderes públicos en ejecutar los calendarios de eliminación y además hacerlo lo antes posible. Es decir, que además de todo aquello que se desprende del protocolo de Montreal, como estamos hablando, se puede hacer más y es lo que nos está comentando usted. ¿Qué más se puede hacer que nos estamos dejando por el camino? Bueno, sobre todo lo que nos estamos dejando es que las sustancias que se han seguido produciendo, que se llaman HFCs, y que habría que eliminar completamente su uso, es decir, hay que prohibirlos, y todavía no están prohibidos que se sigan utilizando, y hay que aprender la lección de que la mejor respuesta para los grandes problemas ambientales planetarios es la prohibición de las causas y no perder el tiempo discutiendo y negociando para beneficiar a las grandes industrias. Esa lección hay que aplicarla en la lucha contra el cambio climático. José Luis García, portavoz de Energía de Greenpeace, gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros.
Ya lo han escuchado, los expertos atribuyen al Protocolo de Montreal como clave para la recuperación de la capa de ozono. Fue, recordamos, el que inició la eliminación progresiva de las sustancias químicas que eran dañinas para la capa de ozono. Las fechas para esa recuperación, como nos dicen los expertos, son estimadas, pero apuntan a que pueden llegar a cumplirse, ya que estamos, como dicen, justo a mitad del camino para llegar a una recuperación total. Plaza al Día es el daily de las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en nuestra web plazaldía.es, donde tienen disponibles todos nuestros capítulos, y realizar también sus suscripciones.